Buenas noches, acá en Barcelona. Yo soy Pedro Green, director de Arte para Cine, y en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, en colaboración con la Fundación Gabo, les doy la bienvenida. Buenas tardes para América Latina y buenas noches a las afueras de Madrid. Don Martín Caparrós, ¿cómo está? Muy bien, quiero decir que me trajeron engañado, pero bueno, voy a hacer como si me engañara a mí mismo. ¿A usted le ha engañado alguna vez a alguien? No le creemos. Bueno, para empezar, yo todo el tiempo, no hago otra cosa en la vida. Mi único cometido en esta vida es engañarme. Oiga, Martín, como sabe, estamos haciendo la primera fase de los encuentros, las charlas, las videocharlas que hemos estado realizando, bajo la idea del mejor periodismo está por venir. El otro día mi sobrina Jimena, que tiene poco más de 20 años, colgaba en su perfil de Instagram una imagen muy bonita con una frase que decía: estoy cansada de malas noticias. ¿Tiene que venir un periodismo mejor para que no haya tantas malas noticias? Hay que empezar por preguntarle a tu sobrina Jimena qué considera una mala noticia, porque como todo se presta a infinitas interpretaciones. Quiero decir, una noticia que le molesta, una noticia que está mal contada, una noticia que nada justifica o que nada sostiene. Hay muchas opciones posibles sobre la idea de mala noticia. Y yo no sé si estoy cansado de las malas noticias. Me gustaría decir lo contrario. Por ahora no encontré una forma de justificarlo, pero quizás en 2 o 3 minutos, si sigo hablando mientras tanto, se me ocurra algo. Para hacer un paréntesis y permitirme cierta búsqueda en simultáneo, diría que me parece interesante lo de que el mejor periodismo está por venir en una época en que, como quizás insisto demasiado a menudo, solemos pensar que lo que está por venir es todo lo peor, ¿no? Y insisto, aunque pueda resultar un poco repetitivo, querría restablecer este contexto, ¿no? Que es que yo estoy convencido que a lo largo de la historia hay épocas que desean su futuro, su porvenir, porque tienen una serie de ideas sobre cómo querrían que ese futuro fuese, y épocas que no lo desean porque simplemente no consiguen imaginarse un futuro que les interese. Ejemplos obvios de épocas que desean su futuro sería, qué sé yo, Francia en el siglo de las luces, pensando que hay que encontrar una manera de que los hombres sean libres e iguales y que el régimen feudal desaparezca y que los reyes, siempre y cuando no sean de España, se desvanezcan de la superficie de la tierra, etcétera, etcétera. Obviamente durante todo el siglo XX, o buena parte del siglo XX, la utopía socialista, la idea de que todos los hombres podían recibir lo que necesitaban según eso, y que ninguno hubiera con mucho más que eso que necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Esas épocas son las que dicen, bueno, quiero un futuro, quiero que llegue el futuro, quiero hacer todo lo posible para acelerar la llegada del futuro, aunque el futuro no sea azul, como ahora acá el compañero Ortín parece tratando de hacernos creer subliminalmente. Digo, épocas que desean y hacen todo lo posible porque el futuro llegue lo antes posible, y épocas como la nuestra, obviamente, que como no consiguen imaginarse un futuro que les interese, no pueden pensar el futuro como promesa, sino como amenaza. Le temen, están asustados, se hacen ecologistas, les pasan esas cosas. Y yo creo que claramente esta es la época que yo obviamente mejor conozco, que teme a su futuro, y que vivimos además en los últimos 3 o 4 meses una especie de exacerbación de esta tendencia, una quinta esencia de el temor al futuro como motor de buena parte de las actividades. Los últimos 3 o 4 meses hemos hecho eso, teníamos tanto miedo de lo que podía pasar dentro de 15 días, un mes o 2, que decidimos suspender el tiempo, eliminarlo dentro de lo posible y quedarnos quietitos, así, rezando porque no pasara nada. Época
insisto, por antonomasia, que teme a su futuro, la nuestra en general, la pandemia en particular. Entonces, poder hablar dentro de ese contexto de que lo mejor está por venir es casi una herejía que abrazo con todo el fervor y ¿cómo decirlo?, y las llamas de la hoguera. Martín, en estos días, en las conversaciones previas con Marcela Turati, con Cristian Alarcón, con Juanita León, han surgido ideas alrededor del trabajo, del poder y la relación de ese poder y de esos cambios que ha tenido el periodismo en la relación con el poder. Durante muchos años, en general, el periodismo, más o menos convencional, servía a los poderosos en función de sus intereses ideológicos, económicos, políticos, etc. A partir de determinado momento, eso ha estado cambiando de manera muy acelerada y muy veloz en los últimos decenios, y aparentemente el periodismo deja de ser poderoso, o al menos ya no es ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el noveno poder, ¿no? ¿Cómo crees que está afectando esa pérdida de poder a este oficio y por qué se está mirando este trabajo con tanto miedo al futuro? Porque tú hablabas del futuro, pero estabas escribiendo estos días también ideas sobre todo el miedo. Ya no es ni siquiera el futuro que tú planteabas, el miedo a casi cualquier cosa. A ver, vamos por partes. Efectivamente, yo creo que estos últimos 3 o 4 meses han sido el gran triunfo del miedo. O sea, vivimos en general con miedo y los estados, para empezar, y cualquier otro poder para seguir, aprovechan ese miedo para imponernos cosas. Obviamente, el ejemplo más claro que teníamos hasta este momento fue el 11 de septiembre de 2001. La cantidad de cambios que consiguieron imponer en nuestras vidas a partir de la supuesta amenaza del terrorismo, una amenaza ridícula, porque la cantidad de personas que el terrorismo mató, yo ahora no me acuerdo las cifras, pero hace un par de años las miré, por ejemplo, en un año en toda Europa habían sido, yo creo que 100 y algo, quiero decir, un 1% de los que mataban, no sé, los accidentes de coches. Pero digo, los estados aprovechan el miedo para imponer conductas que no habríamos aceptado de otra manera. En estos últimos 3 o 4 meses se produjo esto que yo llamaba el otro día la situación de paranoia de Estado. Quiero decir, nos teníamos tanto miedo que consiguieron imponernos absolutamente cualquier cosa, quiero decir, cosas que jamás habríamos aceptado en cualquier otra situación. No digo que estén ni bien ni mal, no digo que no hubiera habido que hacerlo, ni muchísimo menos, eso es otra discusión. Lo que digo es, simplemente trato de describir el fenómeno de poblaciones enteras, millones y millones de personas tan aterradas que aceptaban que sus estados les impusieran cosas que en cualquier otra circunstancia no habrían tolerado. Entonces, el miedo efectivamente fue básico. Ahora, la prensa y la pérdida de poder. Hay como, bueno, ya hemos hablado alguna vez de esto, hay todo un proceso, ¿no?, en el cual efectivamente durante todo el siglo XX había un modelo de medios muy definido, ¿no? Que era en general el o los 2, o como mucho 3, grandes periódicos que en cada país hegemonizaban la circulación de la información, hegemonizaban la idea de verdad, eran los dueños de la verdad. Si lo decía el New York Times, o si lo decía Le Monde, o si lo decía El País, era la verdad, ¿no? Eso duró durante buena parte del siglo XX y esos medios, por supuesto, estaban muy mezclados con otras formas de poder, etcétera, etcétera. Pero, como hemos dicho más de una vez, ese modelo de circulación de la información, ese modelo mediático, empezó a resquebrajarse a fines del siglo pasado y se está yendo al carajo aceleradamente, a partir sobre todo de los cambios técnicos que todos sabemos. El problema es que estos medios, que todavía tienen un poder relativamente importante, pese a lo que usted decía, Ortín, han conseguido convencernos de que su crisis, la crisis de ese modelo mediático, es la crisis del periodismo. Entonces ahora
todos estamos dispuestos a repetir rápidamente que el periodismo está en crisis, que es un muy mal momento para el periodismo. No, lo que está en crisis son esos grandes medios que plantaban, digamos, el esquema de qué era cierto, qué no era cierto, de qué había que hablar, de qué no había que hablar, qué importa y qué no importa, qué es noticia y qué no es noticia, en fin, todo eso que ya sabemos. Y estamos en un momento afortunado en el cual todo eso está en proceso de redefinición. Yo creo que casi siempre todo está en proceso de redefinición, pero hay momentos en que ese proceso se intensifica o se visibiliza, se hace mucho más visible, ¿no? Y este es uno de ellos. No sabemos dónde está el rol de los medios, dónde está el poder o no poder de los periodistas. Estamos buscando, mirando para los costados, tratando de encontrar. Eso es lo que me parece fascinante del momento, ¿no? Martín, todo esto se basaba en una especie de idea clave, que era eso, yo nunca he sabido muy bien qué es, pero que llaman actualidad, de unos supuestos hechos noticiosos que de alguna manera representaban el espejo de eso que llaman realidad, ¿no? Si fuéramos franceses sabríamos que n'existe pas. Y eso lo dominaban unos señores y unas señoras que eran periodistas y que abrían o cerraban la puerta de esa actualidad en función de una serie de intereses. Pero todo eso cambia, como tú dices, y parece que en esos lugares, en esos grandes lugares, que tú has citado unos cuantos antes, nadie se da cuenta de que ni la actualidad, ni los hechos noticiosos, ni aquello que supuestamente pueda ser la realidad, queda definido ya por su manera de entender, ¿no? Por su manera de proceder, por su manera de contar. ¿Hará falta que en algún momento alguien se dé cuenta de que eso ya no es así? El otro día me decía un compañero de una gran cadena de televisión, esto ya no se cuenta así. ¿Esto? Ya no se cuenta así. Sí, yo no estoy del todo seguro, y lo digo literalmente, o sea, no estoy seguro de que ya estos grandes medios hayan perdido toda posibilidad de definir qué es lo que constituye, digamos, el paquete noticioso, por llamarlo de alguna manera ridícula, ¿no? Hay como intentos de desconfigurar ese paquete. Yo hace mucho escribía que nos enseñaron a considerar noticia, en general, todo lo que le pasa a los políticos con poder, ricos con empresas, futbolistas más o menos en activo, tetonas y otros 2 o 3 pequeños gremios más. Y que nos enseñaron eso, en las escuelas te enseñan eso, que es noticia lo que le sucede a ese sector de gente de una manera u otra, lo cual constituye una idea del mundo. Quiero decir, si es noticia lo que les pasa a ellos, quiere decir que los que importan son ellos y que por lo tanto tiene sentido que el mundo esté armado de la manera en que está armado. La idea de noticia es decisiva para constituir la idea del mundo que tienen millones y millones y millones de personas y que es un mundo tal cual supuestamente nos lo presentan ahora. Quiero decir, es como una idea conservadora, de decir, el mundo es así y por eso la noticia es tal y no cual. Eso está cambiando un poco, pero creo que no está cambiando así. No es que se haya modificado radicalmente. No es que los medios o la población dejen de consumir información sobre los gobernantes, los empresarios ricos, los futbolistas o las tetonas. Quiero decir, en muchos casos sigue siendo así, de una manera extraña también, porque yo hace unos meses, creo, cuando todavía trabajaba en un diario del Imperio, es que hice una nota que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la cual lo que intenté fue mirar en un día X determinado las listas de las noticias más leídas de los 6 o 7 periódicos más leídos de América Latina, ¿no? Y era muy impresionante ver que la mitad de esas noticias, más de la mitad, 2/3 de esas noticias, eran o policiales o farándula. O sea, nada que ningún periodista serio se hubiera enorgullecido de contar. Y el otro tercio no eran tampoco historias que ningún periodista serio se hubiera enorgullecido de contar. Entonces, ahí ya hay un primer desfasaje interesante. Los medios siguen pensando
que los grandes medios siguen diciéndote que la noticia importante es lo que dijo ayer el ministro del Interior, y siguen abriendo el papel con eso, e incluso la página web con eso. Pero después sus miles o millones de consumidores, por decirlo de una manera amable, lo que leen es otra cosa. Entonces hay ya un desfasaje entre qué dicen los medios que es noticia, qué dicen los lectores que es noticia. Un desfasaje que tampoco me alegra nada, porque el hecho de que millones de personas se crean que lo que les interesa es lo que le pasó anteanoche a la vedette de turno, tampoco es muy alentador. Quiero decir, no es que esta ruptura de la hegemonía sobre la definición de la información esté dando lugar a nada muy alentador en sí. Simplemente abre un espacio en el cual eventualmente se podría uno tratar de colar de alguna manera, ¿no? Y no sucedería, Martín, si tuviéramos una capacidad de analizar críticamente este trabajo que realizamos, que también un poco la manera de construir o la manera en cómo se ha construido, cuidado, el periodismo occidental, porque no sabemos bien qué sucede con 1.400 millones de lectores chinos, o hipotéticos lectores chinos, o con 1.100 millones de hipotéticos lectores hindús que ni siquiera sabemos qué publican o qué leen, o con 1.000 millones de ciudadanos en África que no sabemos bien cuáles son exactamente sus maneras de comunicar y que, cuidado, no necesariamente tienen nada que ver con las maneras occidentales. ¿No será que a la hora de analizar esto que tú planteas, ese modelo tradicional anglosajón, digámosle gringo, de 5 Ws, de determinados tipos de premio, con nombres de editores que inventan el infotainment, está oxidado, ajado, inane y es disfuncional totalmente? ¿Se te ocurre algún adjetivo más, digo? Porque podrías así seguir un ratito. Espera. ¿He dicho inane? Inane has dicho, Inane me gustó mucho, sí. Inane porque suena un poco, yo no sé por qué Inane suena masturbatorio. ¿Cuál es la relación entre la inanidad y la, no sé, ¿El hambre? y los pelos en la palma de las manos? Hay algo raro ahí, pero bueno, habría que trabajarlo. ¿Está oxidado eso? ¿Está oxidado? ¿Es disfuncional? Bueno, por un lado está oxidado y es disfuncional, como decíamos recién, para millones y millones de lectores, para empezar. Para seguir, es un modelo muy basado en una determinada idea de la verdad, ¿no? Y de que hay una verdad que debe ser descubierta. Y que entonces el trabajo del periodista consiste en encontrar una verdad. Verdades que pueden ser absolutamente ininteresantes, ¿no? Verdades que en general tienen que ver con pequeños delitos o un poco más, o delitos medianos cometidos por gente que tiene poder, por gobernantes, en general por gobernantes, por políticos. ¿No? Toda la idea de que lo mejor que puede hacer un periodista es destapar un hecho de corrupción de un político. Eso lo convierte, lo lleva a un estadio superior de la profesión, por alguna razón que nunca terminé de entender, y le permite optar a ciertos premios y le permite anotar una muesca en la culata de su revólver ideal. Pero me parece interesante que eso, la actividad reconocida por antonomasia sea la de encontrar eso, la pequeña verdad del pequeño delito cometido en el poder, eso que solemos llamar corrupción o como sea, que es grave, pero no es interesante, sucede. El hecho de descubrirlo debería ser trabajo de las organizaciones dedicadas a eso, la justicia, para empezar, y ese tipo de cosas. Y si acaso la prensa debería tratar de hacer sentido con eso, tratar de entender qué significa, qué influencia tiene, qué efectos produce, a quién perjudica, a quién beneficia, cómo. No encontrar el detalle policial del asunto. A mí la palabra investigación siempre me pareció un poco asquerosita, pero bueno. Y pensaba sobre eso y me parece que hay algo interesante, me parece, no lo tengo muy claro, que es que este periodismo que se basa en la idea de que hay una verdad y tiene que descubrirla,
no es casual que se dedique sobre todo a tratar de destapar esos pequeños hechos delictivos, porque son esos hechos sobre los cuales no hay discusión, digamos, se sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer. Son casos muy particulares. En general en la vida las cosas no son así, no son blancas o negras. Pero si un ministro de Bienestar Social roba $1.000.000, es negro, está claro, no tendría que hacerlo. Entonces es muy fácil encontrar la verdad en ese tipo de pequeños relatos, digamos. Es mucho más difícil encontrar la verdad si uno trata de entender, bueno, qué sé yo, por qué ese mismo ministro promulgó una ley diciendo que hay que saludar a las vacas antes de sacarle leche, qué sé yo, lo que sea, cualquier ley. ¿Se entiende lo que digo? Ahí no hay una verdad, ahí hay interpretaciones, hay que buscar, hay que pensar, hay que tratar de entender. En cambio, en lo otro simplemente es es negro, es negro, echen al ministro. Me parece pobre. No, y además, en ese sentido también profundamente anedónico, ¿no? Muy aburrido, porque además no fomenta las dudas, ¿no? El mejor deporte que somos capaces de practicar los seres humanos. Fomenta seres humanos asertivos, ¿no? Al contrario de lo que deberían ser, en teoría, los seres humanos, cuestionándose constantemente sus decisiones y sus ideas. Martín, sí, porque además, porque te reafirma, además todo el tiempo sirve para reafirmar tus convicciones. Los políticos son malos, roban, sí, vino fulano y me contó cómo robó fulano. No es interesante, no es novedoso, no es interesante, no te hace pensar nada distinto, solamente te convence de lo que ya sabes, es lo que los franceses llaman enfoncer de portes ouvertes, ¿no? Hundir puertas abiertas, empujar puertas abiertas. En fin, nada, tontería. Martín, ¿cómo sería el mejor periodismo que está por venir en base a tu experiencia y todo tu trabajo y estos años de conocimiento? El que está por venir. ¿Cómo sería, según Caparrós, el mejor periodismo que está por venir? Si te atreverías a especular con ideas que te gustan o que te gustaría que se hicieran realidad. A mí no, me resulta muy difícil contestar a eso, obviamente. Me parece, para empezar, por algún lado, que a mí me gusta mucho más, retomando esto que decía, un periodismo que trata de entender, o sea, no de averiguar, sino de entender. Me parece que averiguar está absolutamente sobredimensionado y que en cambio entender, que es mucho más interesante, más útil, más, como decías recién, productor de dudas y de debates y de interés, es algo que los periodistas muchas veces ni siquiera intentamos. A mí me resulta curioso eso, por ejemplo, en el género, uno de los géneros más reivindicados supuestamente o prestigiados últimamente del periodismo sudaca, que es la crónica, que muchas veces no hace ningún intento por entender. A veces narra muy, muy bien, con mucha elegancia, con muchos recursos y demás, pero parece que lanzarse a interpretar la situación, a tratar eso de entender, ya estuviera como fuera de lugar, ya te corriera del lugar del periodista, como si el periodista tuviera que ser alguien que se priva de entender, porque entender te pone, o intentar entender, uno nunca entiende, pero intentar entender te pone ya de un lado, y en la tradición Columbia del periodismo no hay que ponerse de ningún lado. Hay que darle voz a X, darle voz a menos X, darle voz a una cabra que pasaba por ahí y con eso manifestar la firme voluntad de no estar ahí, sino como si al elegir de qué vas a hablar, al elegir cuál es el problema, qué te parece digno de ser contado y demás, no estuvieras opinando enormemente. Digo, puedes escribir algo perfectamente neutro en su apariencia, pero el hecho de que hayas elegido escribir eso ya es una idea del mundo. El hecho de que eso te parezca digno de ser averiguado, con dos fuentes de cada lado, con una estatua en el medio y una alameda muy bonita para pasear al perro, el hecho de que hayas elegido eso es una opinión fortísima, pero pasa por no serlo. Y no te olvides del fact-checking. Me fui al carajo.
Hay que hacer fact-checking. Sí, a mí me gusta mucho lo de fact-checking. Yo estoy haciendo ahora una comunicación a la, ¿cómo se llama esto? A la Asociación de Médicos de Torrelodones, yo vivo ahora acá cerca, Asociación de Cirujanos de Torrelodones, para proponerles que ellos también tienen que hacer fact-checking. Yo creo que es una injusticia que los pacientes de los cirujanos de Torrelodones estén privados de fact-checking. Entonces voy a proponer, estoy proponiendo, que cada vez que un cirujano opera a un paciente, después venga otro cirujano, abra al paciente y mire, porque vaya a saber lo que puede haber pasado ahí. Quizás el primer cirujano se olvidó el palillo de los dientes, no sé, pasan cosas horribles. O podían elegir, me dicen los de Torrelodones, los cirujanos de Torrelodones, confiar en el cirujano. Pero tienen miedo de confiar en el cirujano. ¿Cómo? Los cirujanos son seres falibles. Ah, sí. Bueno, parece que hay algunos seres que no son falibles, pero no vamos a seguir por ese lado porque los cirujanos están todos acá, vienen corriendo, tienen antorchas, me están poniendo en problemas. Habíamos quedado, de todas maneras, en esto de cómo será un periodismo mejor, ¿no? Yo me enredé a hablar del peor, no del mejor. Según Caparrós. No, según Caparrós nada. No sé. A ver, algunos rasgos por ahí que encuentro. El más obvio, que llevo, no sé, tanto tiempo repitiendo, lo que me da un poco de vergüenza, pero lo voy a seguir repitiendo, es buscar las formas nuevas, distintas, mejores, que nos ofrecen las técnicas nuevas, distintas, mejores o peores que ahora tenemos. Quiero decir, no seguir contando como en el año 57. A mí, yo soy viejo, digo, yo nací ese año se publicó Operación Masacre, Operación Masacre y yo somos absolutamente coetáneos, nos llevamos creo que un mes. Entonces, bueno, Operación Masacre sigue estando escrita como estaba y yo sigo escribiendo como escribía, porque soy viejo. Pero digo, un tipo nuevo que empieza ahora no tiene que escribir como Operación Masacre, tiene que hacer dibujitos, pinturas, poner a cuatro a discutir y que no se entienda. ¿Qué sé yo lo que tiene que hacer? Digo, tiene que buscarse la vida. Eso es lo que tienen que hacer. Ese es el periodismo en el que yo confío que va a ser mejor. Y confío porque veo que hay gente que lo intenta. Está lleno de gente, digo, está lleno. Hay gente que lo intenta. Hay gente que intenta algo que era casi anatema en general en el periodismo, que es trabajar de a varios. Quiero decir, a mí siempre me enseñaron que el periodismo era un lobo solitario, un tipo que se buscaba la vida solo, que trataba de engañar un poco a los otros, que tomaba la ginebra en el fondo del bar para que nadie supiera con qué mano agarraba el vaso. Y, y ahora está pasando muy fuertemente lo contrario, ¿no? Hay cada vez más gente que está convencida, que entiende que para trabajar bien hay que trabajar entre varios, que cada uno aporte una mirada distinta, una técnica distinta, una habilidad diferente y que entre todos se arme algo que no podría haber armado una persona sola. Eso, por ejemplo, me parece muy interesante. Y si me dejas una cosa más, otra cosa que me parece muy interesante y que creo que hay que tomar en cuenta y que no hemos hablado tú y yo un par de veces, es esto de que cada vez más los periodistas no necesitan a los medios. Hablábamos de los medios tradicionales y de su hegemonía en vías de resquebrajamiento, por decirlo amablemente. Pero hay un dato ahí muy fuerte, que es que, no sé, hasta hace 20 años, 25 años, yo llevo 40 y tantos en esto, hasta hace más de la mitad de mi tiempo de trabajo, si yo quería publicar algo, aunque más no fuera una columna escrita en mi casa, quiero decir, sin necesidad de irme a Níger a buscar material, una columna escrita en mi casa con las cosas que puedo averiguar, saber, pensar, etcétera, etcétera, necesitaba un medio para eso, porque no había otra forma de que esa columna estuviera en un soporte que permitiera ser leído y que ese soporte fuera distribuido a quienes quisieran leerlo. Básicamente estoy hablando de una hoja de papel donde eso se imprimía y de un circuito donde eso se vendía o distribuía. Ya no. Yo no necesito un medio ahora para publicar esa misma columna o para irme a Níger y hacer una larga historia sobre el hambre en un pueblito africano. No lo necesito, realmente no lo necesito. O sea, puedo armar un espacio, yo, o 20 amigos, o 4 enemigos.
pueden, como ustedes que hicieron ahora esta cosa del periodismo WhatsApp, enemigos no entre ustedes, digo, enemigos míos. No, digo en serio, es un dato central. Hasta hace muy poco éramos rehenes de los medios. Necesitábamos a los medios. Los medios, por supuesto, nos necesitaban a nosotros, pero nosotros necesitábamos a los medios más que viceversa, digamos. Ya no. Me viene al hilo de esta reflexión, o me surge la idea, ¿tiene esta reflexión algo que ver en tu salida o tu dejar de opinar en la sección de opinión del New York Times en español? Esa reflexión ideológica de, bueno, pues igual hay otros caminos que quiero probar, ya no es por aquí, para Caparrós. No, bueno, a ver, en realidad mi salida de allí no fue por una reflexión, sino por un malestar extremo. Quiero decir, estaba harto de que me dijeran qué podía escribir y qué no. Yo pensaba que la opinión es algo que uno tiene, no que a uno le dicen cuál debe ser y cómo debe estar escrita y todo ese tipo de cosas. Lo estuve peleando durante años porque, bueno, me parecía que valía la pena pelearlo. A la 18ª vez que alguien me dijo o se publica como yo digo o no se publica, digo que un editor me dijo o se publica como yo digo o no se publica, yo dije, bueno, entonces no se publica, basta, me voy a otro lado donde no haya nadie que pretenda decirme cómo tengo que escribir, qué tengo que escribir, dónde tengo que poner los párrafos, o si estas 400 palabras salen porque se me canta. Cosas, todas ellas que me fueron dichas en el New York Times y que me hartaron en un momento dado. Entonces, la salida del New York Times tiene que ver con eso, con un ejercicio del autoritarismo, lo que podríamos llamar el autoritarismo de editor, que, bueno, llega Pero a puntos de censura. Editores Sí. ha habido siempre en los medios, y No, esa palabra que utilizas, censura, no es una hipérbole, o sea... No, si yo presento un artículo y pienso que se tiene que publicar así ese artículo, y el editor me dice, le voy a sacar 400 palabras y lo voy a publicar así porque yo quiero. No, quiero que publique las 400 palabras, también las 400 palabras que yo digo. No, o se publica como yo digo o no se publica. Eso para mí es censura. Quiero decir, yo quería que esas 400 palabras estuvieran en el artículo porque pensaba que formaban parte de lo que tenía que decir. Fue un artículo tan desdichado, fue hace poco, hace 2 meses, 1 mes y medio, un artículo tan desdichado que ni siquiera ni siquiera puse un Twitter diciendo que se había publicado, porque me daba, no era mío, obviamente. Entonces, bueno, uno puede soportar eso durante cierto tiempo, pues las letras góticas, porque vaya a saber qué. Pero tú dices, editores ha habido siempre. Sí, ha habido siempre. Algunos saben hacer su trabajo. ¿Y qué pasó? Nos quedamos congelados. ¿Te has congelado, Ortín? ¿Estás congelado? ¿Volviste? Hola, 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 hola. Ah, sí. Hola, ¿Estamos bien? hola, ¿Seguimos? hola, Sí, hola, hola, sí, volví. te oigo, te oigo. Sí, sí. No, digo, editores, para mí el trabajo del editor, a ver si vamos a hablar un minuto de esto nada más, el trabajo del editor consiste en sacar lo mejor de cada texto y de cada autor. Y hacer lo posible por eso, porque cada autor haga su texto lo mejor que pueda. Y para eso tiene que trabajar eventualmente el texto con el autor, sugerirle algunas cosas, proponerle otras y demás. Pero si hablamos de una columna de opinión, en última instancia es el autor el que tiene que decidir qué es lo que opina. Si no, no es opinión, si no es, porque la firma ahí, el que pone la cara, por decirlo de una manera amable, es el que firma. Entonces, no te pueden decir, tienes que firmar tal cosa con la que no estás de acuerdo o no tienes que incluir tal cosa que sí querrías decir. Eso, para mí, es una forma muy fuerte de censura. Y además, porque, digo, para empezar, los editores, lo peor que puede hacer un editor es ponerle su sello a los textos. Eso lo hemos discutido con distinta gente muchas veces. El mejor así como el mejor árbitro es el que no se nota en el desarrollo del partido, el mejor editor es el que no se ve en un texto. Es el que hace que, a mí me ha pasado alguna vez y me daba cierto orgullo, siendo editor hace mucho tiempo, que los periodistas que trabajaban en esa revista que yo dirigía
estaban muy contentos porque estaban escribiendo cada vez mejor. Ellos estaban convencidos de que estaban escribiendo cada vez mejor. Yo los editaba, los toqueteaba un poco, les ayudaba, qué sé yo. Entonces ellos decían que, bueno, estoy aprendiendo mucho, estoy escribiendo mucho mejor, no te estoy arreglando todo, pero no importa, me parecía genial que creyeran eso, ¿no? Y ese es el buen trabajo del editor, borrarse para que el otro aparezca. Es una imagen muy visual, ¿no? Esa idea del árbitro que no se nota porque está arbitrando muy bien, ¿no? El referee que está pitando muy bien porque los futbolistas son los protagonistas del juego, ¿no? Sí, pero justamente hay una idea autoritaria del editor que tiene que ver con las tradiciones, sobre todo norteamericanas, de esos grandes medios que se creían que lo importante era el medio. Bueno, como decíamos hace un rato, están aprendiendo que lo importante no es el medio, cada vez menos el medio es lo importante. Aunque, por supuesto, en algunos medios eso se conserva todavía, y si hay uno donde se conserva más que en los demás, es en el New York Times. Es un chiste, yo hace poco leía había un artículo sobre la extrema derecha en España que tuvo bastante, hubo varios artículos en España sobre ese artículo del New York Times sobre la extrema derecha española, y me hizo gracia porque miré 2 o 3 y ninguno de ellos citaba al autor en un artículo de opinión, pero decía, el New York Times opina que, no era el New York Times, era Diego Fonseca, pero decía, el New York Times opina que, o sea, hay todavía un par de medios que pretenden ser ellos los que opinan cuando sus autores opinan. A mí eso no me gusta. Y además, me parece, y ya termino, perdón con esto que me dejé llevar, me parece que muchas veces los editores, muchas veces no, su esencia es ser una fuerza conservadora. El editor trabaja en función de ciertas normas, de ciertas reglas, que en algunos diarios son explícitas y en otros no son, en otros son implícitas, están ahí y demás, pero que siempre tienen que ver con la tradición del medio del cual son editores. Entonces lo que hacen es de guardianes de esa tradición, o sea, de asegurarse que no se rompe con esa tradición. En ese sentido es un trabajo de conservador, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? La última, antes de las preguntas que nos llegan de nuestra gente que nos está mirando, veo por México, Colombia, Argentina, etcétera, y que nos están enviando algunas preguntas. Martín, nos ha quedado muy claro tu perspectiva especulativa sobre cuál es el hipotético mejor periodismo que está por venir, según Caparrós, ese sentido de colaboración, esas nuevas miradas, esa necesidad de desafiarse. ¿Podría pasar también un desafío propio para Martín Caparrós en la idea de, si los medios ya no son tan importantes, montar tu propio medio? ¿Estás en ese mood, digamos? ¿Te podrías plantear ese tipo de cuestiones que ya practicaste en otros momentos con amigos, con colegas tuyos con los que montasteis cosas? ¿Estás en ese mood ahora o es una cosa fuera del sistema? No, podría ser, sí, por supuesto, lo hemos hecho muchas veces, digo, yo en esos 40 y tantos años lo he hecho en distintos momentos y como decíamos hace un rato, ahora es mucho más fácil, quiero decir, hace, no sé, ¿cuándo fue? Por ejemplo, en el año 88 montamos una revista de libros y demás. Era muy complicado, había que conseguirse una sala, digamos, un departamentito donde trabajar, había que conseguirse un diagramador para que pegara pedazos de papel en una hoja muy grande, y después había que conseguirse el dinero para comprar papel, y el dinero para pagar una imprenta, y el dinero que no te pagaban los distribuidores, tenías que pelearte con los distribuidores para que te pagaran. Digo, era muy, muy complicado hacerlo. En términos económicos y logísticos. Ahora es mucho más fácil, por supuesto. Después tienes que conseguir que a alguien le interese lo que dices, pero eso en cualquier caso, digo, sin eso no vale la pena ni empezar. Y sí, yo tengo ganas de ver un poco qué otras opciones hay más allá de estos grandes medios que se creen que todavía están en la flor de la edad, cuando tanto ellos como yo no estamos allí. Martín, te gustará saber que tenemos más de 500 espectadores en directo desde
pues al menos 19 países, estoy viendo por acá. Es otra de las cosas que el otro día también te he escuchado decir, ¿no? Y yo también me he sentido como muy bien, ¿no? Que esta es parte de las conclusiones positivas que podemos sacar de esto, ¿no? Que somos capaces de hablar global y en español, en esa lengua que, como tú dices siempre, nos separa, pero que también a través de estos medios técnicos nuevos, como lo estabas comentando antes, también nos unen, ¿no? Muchísima gente viéndonos y preguntas que van llegando. ¿Por qué razón, según tú, hemos perdido el poder y el respeto de nuestras gentes? ¿Lo tuvimos alguna vez? Queda respondido. No, que Albert, todo tiempo perdón. pasado fue mejor. Siempre se supone que hubo una edad mítica en que todo era extraordinario y ahora se jodió. Eso es viejísimo, ya. Lo dijo Jorge Manrique mejor que nadie lo pueda decir nunca. Entonces, dejemos de repetirlo. ¿No? Recuerde el alma dormida, vive el senso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Están callando, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Otro. Sí, en general podríamos decir que hay muchos caminos, pero la nostalgia y mirar por el retrovisor no suele ser el mejor camino para conducir hacia lugares nuevos. Alberto, desde Colombia, nos habla de que ese periodismo que ha perdido el rumbo por intereses personales, políticos, económicos, eso también es de toda la vida, digamos. Hoy en día generar noticias amarillentas por el rating significa posicionamiento, ingresos, es lo que tienen en cuenta. ¿Están perdidos los periodistas investigativos? Pregunta. ¿Ya no hay profesionalismo, según tú? No, nunca pensé eso. Insisto, además, no sé si escuchó hace un rato mi opinión sobre el así llamado periodismo de investigación. Realmente no es lo que más me interesa. ¿Pero qué? Un efecto curioso de esto de la famosa dictadura del clic, que yo la verdad que recién hace poco me empecé a dar cuenta. ¿Vieron que ahora está lleno de noticias cuyo título no te dice de qué va la noticia, sino que te hace una pregunta? Te dice, no sé, ¿usted sabe Cliffhanging lo qué? llaman. ¿Cómo? ¿Cómo lo llaman? Cliffhanging, como cliffhanging. Sí. Puede ser que lo llamen, yo no sé cómo lo llaman, pero me tienen los huevos llenos. Digo, a mí me parece muy cómodo leer un título y saber de qué va eso y no tener que perder 5 minutos. Ya últimamente he tomado como una regla en la que cuando en vez de darme un título me hacen una pregunta para supuestamente intrigarme, me desintrigo enseguida. Quiero decir, me parece que estas formas de clickbait, de anzuelo de clics o señuelo de clics, deberíamos poder desactivarlas no cayendo en ellas. Quiero decir, ya tenemos suficientes ejemplos como para ir aprendiendo cuáles son esos señuelos y para dejar de caer en ellos. Y se me ocurre que entonces uno puede decir, bueno, pero mucha gente... Uy, se perdió. Ah, no, volviste. Pero mucha gente puede no haber notado cuáles son esos señuelos, no saberlo y demás. A riesgo de pasar por algo, que no sé bien qué sería, prefiero que no tomarme el trabajo yo de definirlo, que lo definan quienes quieran insultarme, yo diría que no vale la pena trabajar para millones y millones, lo siento, pero me parece que si uno trabaja pensando en tengo que rebajar mi trabajo de la manera en que pueda ser supuestamente entendido por aquellos a los que esto no les importa nada, que no han hecho ningún esfuerzo, ningún trabajo de comprensión y demás, entonces lo que hace es producir materiales que no interesen. Me parece que, insisto una vez más, uno tiene que trabajar para una especie de público inexistentemente inteligente, astuto, informado, taimado incluso, al cual hay que ofrecerle todo lo mejor, no trampitas. Porque no vale la pena simplemente, más allá de que cliqueen, no cliqueen, dejen de cliquear. ¿Para qué carajo trabajar
para poner una pregunta para que alguien, en vez de decir, qué sé yo, para que alguien, usted sabe, ¿quién hizo el último gol del Barcelona ayer? En vez de decir Messi hizo el último gol del Barcelona, entonces vas a cliquear ahí, vas a mirar, era Messi, oh, qué bárbaro. Digo, me parece una taradez. Y creo que hay que empezar por negarse a hacer ese tipo de cosas. Porque después hablábamos mucho de qué mal está el periodismo y de cómo se degrada y de cómo no sé qué y de cómo no sé cuánto. Yo creo que habría que prohibirle decir eso a las personas que lo hacen. Uno tiene derecho a hacerlo, por supuesto, uno también tiene derecho a ser cirujano en Torrelodones, que es decir, lo que se le cante. Pero si eres cirujano en Torrelodones, después no llames al fact-checker. Quiero decir, si te vas a dedicar a hacer ese tipo de cosas, después no te quejes de que el periodismo está en decadencia y demás, etcétera. No sé, me estoy enredando. Oigan, Martín, me preguntan por aquí que si hay una parte también de responsabilidad en el proceso, por ejemplo, de concienciación social. Están hablando de toda la cuestión de las FARC aquí en Colombia, allá en Colombia, y toda la cuestión relacionada con el proceso de paz, el referéndum. ¿Qué parte de responsabilidad social crees que tiene que tener nuestro trabajo en este tipo de situaciones muy conflictivas para una sociedad como es el caso de la colombiana, que tú también conoces muy bien? ¿Crees que hay un plus de responsabilidad que nos está exigiendo de alguna manera nuestras sociedades, cada uno en cada una de ellas, algo de plus de responsabilidad social o no? No me parece que sea un plus, me parece que cada cual tiene que hacer su trabajo como cree que tiene que hacerlo, pero no, ni siquiera por una cuestión de responsabilidad social, que son como grandes términos de eslogan. Qué sé yo, para poder tomarse un vino con los amigos y no tener vergüenza, básicamente, para poder sentirse más o menos cómodo cuando se va a dormir. Me parece que todas esas como que justificaciones grandilocuentes, colectivas, vaya a saber qué, son truquitos, son trampitas. Yo creo que el examen que realmente importa y el que realmente es difícil de pasar es el propio. Uno sabe cuando está haciendo las cosas como cree que debería hacerlas y cuando no. Entonces, recostarse en responsabilidades sociales, generales, comunes, colectivas y la mar en coche, me parece un mal truco frente a la incapacidad para hacerse cargo uno mismo de lo que sabe que tiene que hacer. Nancy le pregunta por aquí, Martín, ¿podemos pensar que COVID-19 es el golpe final al periodismo escrito? ¿Por qué? No podemos pensarlo. Ok. Martín, ¿cuál es su opinión frente al periodismo? A ver, perdón, podemos pensarlo, podemos pensar cada cosa que no se puede explicar. Por suerte podemos pensar cualquier cosa. Yo no lo creo, pero sí, claro, podemos pensarlo, Nancy, por supuesto. Pensémoslo, Nancy. Pensémoslo. Otra idea que me pasan por aquí, la pregunta dice, ¿cuál es tu opinión frente al periodismo activista? Sé que es un tema que te interesa. Es que yo creo que no hay periodismo que no lo sea. Ese es el problema. Cuando estos periodistas de los que hablábamos hace un rato, que se plantean como neutros, como que tienen que tener eso, dos fuentes, una estatua y el perro de aguas, y que supuestamente se ponen afuera y hablan bla, 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 son activistas también en la medida en que eligen tal cuestión. Quiero decir, en la medida en que dicen, por ejemplo, no sé, los peligros para tal cosa representa un peligro para la propiedad privada, ponle. Eso es activismo a favor de la propiedad privada. Digo, todos somos activistas. Lo que pasa es que algunos son activistas de cosas que están tan aceptadas que ya no parece que uno haga activismo cuando recurre a eso, cuando se pone al servicio de esas cosas. Pero activistas somos todos tenemos nuestras ideas y trabajamos en función de esas ideas. Entonces, me parece que hablar de periodismo activista es una falacia. Se puede hablar, por supuesto, de periodismo mentiroso, quiero decir, que es otra cosa. Falsear los hechos para beneficiar a un cierto sector político, empresarial, social. Bueno, eso es una
cagada, pero muchas veces cuando se dice periodismo activista se está hablando de eso, de periodismo mentiroso, y realmente son cosas muy distintas. Martín, alguna de las últimas, ya para ir acabando, comentan por acá, ¿por qué una opinión tan dura sobre el periodismo investigativo, el periodismo de investigación? No, no es duro, no me interesa. A mí, qué sé yo, me parece, insisto, bueno, ya lo dije durante 10 minutos, me parece. Habría que hacer rewind y escucharlo. Me parece más fácil. En síntesis, porque lo que hace es confirmar lo que ya sabemos. Y a mí no me interesa confirmar lo que ya sabemos. Me interesa tratar de pensar sobre lo que no sabemos. Sí, sabemos que los políticos son corruptos, afanan, qué sé yo. ¿Otra más me vas a contar de esas? Entonces yo me voy a indignar y voy a decir, ves, los políticos son corruptos, afanan, son unos hijos de puta. Sí, ya sé, son corruptos, afanan, son unos hijos de puta. Podemos ponernos a pensar por qué lo hacen, dentro de qué estructuras, para beneficiar a quién, con qué tipo de ideas del mundo. Podemos ponernos a pensar algo que no hayamos pensado antes, en vez de contar otra vez la misma historia, decir, oh, yo soy el que fui capaz de contar la misma historia, pero sobre otro nuevo. A mí eso no me interesa, pero bueno, no es una opinión dura, es mi incapacidad para interesarme por ver por 40ª vez la misma película. Hablan por aquí de la belleza de narrar en su proceso creativo y hablan del hambre también. Me permito ir más allá de mi labor de moderador. Aquellos, por favor, que no hayan leído El hambre, que lean uno de los más impresionantes trabajos del periodismo hecho en español en los últimos decenios, El hambre, de este señor que está aquí hoy hablando con nosotros. La belleza, el proceso, narrar, eso de elegir palabras que tú siempre hablas. Te preguntan por ello. Entiendo que hablan del proceso, de la idea de esa búsqueda constante tuya, de le mot juste, que decimos los afrancesados, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, eso que tú decías, ¿no? Yo creo que se trata solo de desechar cada vez unas 80 o 90.000 palabras y quedarse con una. Y esa es una operación que uno repite miles de veces en un texto, y si más o menos le fue bien, ese texto va a ser mucho más bello, digamos, que otros en los que esa operación no te ha ido bien. Se trata de encontrar la forma, quiero decir, la forma de contar, y yo creo que la forma de contar se va encontrando con el trabajo. Uno pensaría que con el tiempo, por ejemplo, corrijo menos, porque bueno, ya tengo muchos años en esto y demás. No, al revés. Con el tiempo corrijo cada vez más. Cada vez me da más placer pasarme 15 minutos más viendo a ver si en el tercer párrafo puedo encontrar una palabra que me incomoda, que no debería ser esa, pero al final aparece. Hoy estuve un rato larguísimo con una, ¿cómo era? ¿Cuál? ¿Cuál era? A ver, mira, si me das un segundo, como estoy en la computadora, lo puedo hasta encontrar. Sí, claro que sí. A ver si era una nota que estaba haciendo para la revista de los domingos del país, donde 2 veces por mes publicó algo. Y a ver, espera, ahora se debe estar abriendo, dame un segundito. Y lo que hago, ahora les digo, pero lo que... Cada vez más trato de escribir, sobre todo estos artículos, por ejemplo, del país, que son atemporales, o sea, se van a publicar. Yo entrego hoy una nota que se va a publicar dentro de 2 domingos, o sea, no puedo pretender a ninguna inmediatez. Tú hablabas antes de actualidad, está fuera de la actualidad. Y entonces, como de todas maneras es atemporal, yo trato de escribirlo, qué sé yo, si lo tengo que entregar en general los lunes, trato de empezar a escribirlo el miércoles, jueves de la semana anterior. Y cada día, 1 o 2 veces, o 3, porque me la paso muy bien, me tomo 5 minutos, 10 minutos cada vez para releer todo. Y para entonces mirar cositas, palabritas. Mira, es esto, mira. Es sobre la nueva, se llama La Última Moda. Va a salir dentro de 15 días, o sea que esto no debería decirlo, pero bueno. Se llama La Última Moda y es una primicia, scoop. Es una primicia total, sí. No, sobre la cosa de
el hecho de que apareció un nuevo objeto en nuestras vidas, que es la máscara, ¿no? La mascarilla, que es algo que no existía y que ahora se está empezando a sofisticar. Hay mascarillas con dibujos, con cosas, con esto. Aquí en España, no sé si tú lo habrás visto porque no vives en España, pero yo me agarro así como ataques de odio, porque de vez en cuando veo una mascarilla con una bandera española. Digo, sí, ya sé, que tanta necesidad tiene de decir que es español. Bueno. Entonces decía, durante siglos las máscaras fueron la forma del secreto, el necesario para amenazar en la cara brutal del bandolero, o para esconder en la cara honrada del leproso, o para pecar en carnavales y otras fiestas de guardar las caras. Y tenía un problema con el necesario para amenazar en la cara brutal del bandolero. No sabes la cantidad de verbos que puse en lugar de amenazar. No me acuerdo ahora, pero recuerdo, sí, qué sé yo, aterrar, asaltar, añañar, puse como 8 a lo largo de estos días. Y hoy me pareció que amenazar era la mejor opción, pero la busqué como un hijo de puta. Bueno, esto es lo que me parece que hace la belleza de un texto. Lamento decirlo, sería genial poder decir, no, caen las musas, tocan el violín, me bailan un pericón, y no, laburar. En mi barrio lo llaman laburar, trabajar, escribir. Bueno, pues con esta última reflexión, Martín, mil gracias por esta charla, como siempre. Compartir ideas contigo, a mí personalmente me resulta maravilloso. Espero que a la gente que nos ha estado viendo allá, me cuentan por acá, más de 600 personas en directo y 29, 30 países. Bueno, aparentemente estas cosas son muy locas. Muy locas no, muy bonitas al fin del día. No sé qué te parece a ti, pero mil gracias a todos aquellos... ¿Perdón? No, qué curioso esto de la simultaneidad, ¿no? Este gran invento contemporáneo que es la simultaneidad, algo que hasta hace 20 años, 10 años era impensable, el hecho de que una charla como esta pudiera suceder simultáneamente en 30 lugares distintos, ¿no? Eso es muy impresionante. Creo que todavía no nos estamos terminando de dar cuenta lo que esto significa, ¿no? En términos de construcción de un mundo común, de algún modo, ¿no? Y seguro que también significará mil cosas para ese mejor periodismo que está por venir y del que estamos hablando estos días. Yo quería darte las gracias, Martín, gracias a toda la gente que ha estado allá en Argentina, en Colombia, una cosa. En Chile, en Uruguay. Sí. No, esto que decías, que me parece decisivo, el hecho de que ese periodismo que viene, que no solo se hace entre varios, se hace con técnicas nuevas, sino que se hace para un territorio infinitamente mayor, y que tiene que tener en cuenta también eso. Quiero decir, por supuesto que uno puede seguir hablando de las particularidades de su barrio o del ministro de Industria de la provincia de al lado. Pero me parece que vale la pena tener en cuenta que ahora el territorio en el que trabajamos son 20 países, son 400 millones de personas, no nos hace caso nadie, sin duda, pero digo, el territorio potencial es ese, y eso también es un dato fuerte para el nuevo periodismo que queremos pensar, ¿no? Con esa idea nos quedamos, Martín. Mil gracias. Gracias a todos ustedes que han estado por allá en la tarde, más tardecita allá en Argentina y más tarde pronto en México y en Colombia. Un saludo para todos y para todos. Chao, gracias, muchas gracias. Gracias.